Grabar en el nudo. Ok, voy a abrirlo aquí. Entonces, muy buenas tardes, bienvenida Karina, Taimir, Manuela y las personas que van a ver este webinario en diferido. Hoy es viernes 30 de octubre y este webinario está inspirado en nuestras tradiciones globales y latinoamericanas de honrar a nuestros ancestros. Me surgió el título de cómo honrar a los ancestros, porque muchas veces estamos buscando el sentido a nuestra vida, y debe ser así, buscar el sentido de nuestra vida, el significado, pero muchas veces nos quedamos atrás en el pasado, repitiendo una y otra vez lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, incluso lo que hemos percibido. Entonces, este webinario está orientado un poco a dar luces a todos nosotros para saber cómo es la vía para honrar a los ancestros. Y también aprovechando que el día lunes 2 de noviembre es el Día de Muertos, y el Día de Muertos, y por ejemplo sabemos que en México es una fiesta muy, yo no diría, vamos a decir, luctuosa, porque muchas familias mexicanas, muchas familias latinoamericanas, incluso he estado averiguando, que ya lo vamos a ver, tradiciones como las japonesas celebran y agradecen a los ancestros. Entonces dedican, por ejemplo, en el mes de agosto, del 15 al 17 de agosto, los japoneses, fiestas, pero a su estilo, ¿no? No como al estilo de nosotros los americanos, los latinoamericanos. Lo hacen pues con rituales también, muy, vamos a decir, muy meditativos, contemplativos, también de mucha reunión familiar para celebrar desde su esencia los ancestros. Entonces, comienzo este webinario con esta frase del maestro Bert Hellinger de las constelaciones familiares. Nuestros antepasados siguen viviendo en nosotros y por medio de nosotros ellos quieren concluir algo que les dará a ellos y a nosotros la paz. Me gustó mucho esta frase, este pensamiento, esta reflexión, y cuando me di cuenta, buscando las imágenes, vi con esta tortuga. La tortuga es un tótem, un animal que es muy longevo. Se conoce incluso que la tortuga más longeva ha durado 188 años, y pareciera la tortuga en sus viajes, en su vida, va registrando todas las experiencias, no solo de ella, sino la memoria viva del planeta, por donde circula. Todos los seres vivos hacemos esto, todos, ¿sí? Todos tenemos en nuestro inconsciente, en nuestra conciencia también, la memoria, la información de lo que ha acontecido desde el origen de los tiempos, solo que hay una parte que no la recordamos. Entonces pareciera que nosotros somos como esa tortuga longeva, y también nuestros ancestros, porque de alguna forma nuestros ancestros viven en nosotros a través de nuestra información genética, de nuestro ADN, también viven a través de nuestros contenidos psíquicos, viven a través de nuestras emociones. Muchas veces hemos visto en sesiones de constelaciones familiares cómo emociones que la persona siente, bien sea tristeza, rabia, pertenecen a algún ancestro que no ha sido reconocido, mirado, que no ha sido incluido. Entonces, nos damos cuenta y hemos visto por aquí, por esta visión, que heredamos también no solamente la vida que pasa a través de los ancestros, sino heredamos sus pensamientos, sus creencias y sus emociones. Entonces voy a seguir con la lámina, vamos a hacer una visión global recorriendo las tradiciones. En la investigación que hice para este webinario,
comienzo por la tradición más antigua del planeta, que se conoce del planeta, que es la hindú. Entonces, allí vemos que dentro de la tradición hindú también hay rituales de honra a los ancestros, llamados pitris. Pitris. Estos pitris, vamos a decir, se hacen diferentes ceremonias y un plato en base a trigo, un pastel de trigo, para honrar a este ancestro y por supuesto pedirle la bendición. Entonces aquí nos podemos dar una idea de cómo este pensamiento, esta creencia viene desde tiempos inmemoriales. Ustedes saben que los registros que se conocen de la humanidad, muchos dicen, hay muchas, vamos a decir, muchas vertientes. Hay unos que dicen que venimos del África, pero hay vestigios de que el hombre viene de mucho más allá del África, ¿sí? Y se dice los últimos registros que tienen más o menos 13.000 años, un poco más de 13.000 años, 7.000 años, están en India, ¿sí? Pero esas son, vamos a decir, esa es una visión que se maneja en, vamos a decir, en petit comité, ¿sí? Eso no está divulgado. No obstante, aquellas personas que, por ejemplo, se adentran dentro de la filosofía védica y la yoga, se dan cuenta de que hay mucha más información de la que nosotros hemos recibido hasta ahora. Siguiendo con estas tradiciones más antiguas, nos remontamos al Japón. Y como bien les había dicho, ellos tienen una tradición ancestral que honra a sus ancestros, que se llama Obon. Obon. Esta ceremonia se hace entre el 15 y el 17 de agosto, y ellos allí hacen una serie de rituales, reuniones familiares, hacen sus, vamos a decir, sus reuniones de meditación, de contacto con sus ancestros para agradecer. Luego pasamos a Gran Bretaña. Cuando digo Gran Bretaña, quiero referirme porque cuando nos vamos a ese tiempo, todavía no existían estos países como los conocemos hoy. Entonces, la Gran Bretaña, podemos ver que está compuesta por un conjunto de países. En aquella época lo que existía era una cultura, que es muy conocida, que es la cultura celta, ¿sí? Que estaba muy desperdigada entre lo que se conoce como Inglaterra, Escocia, Irlanda, Portugal, Galicia. Incluso se conoce también vestigios de esta cultura en Francia, en la Galia francesa. Entonces, vemos que ellos también tenían rituales de honra a los ancestros. Aquí yo tengo, mira, que estoy contentísima, les comento, porque mi vecina es una sacerdotisa celta. Entonces, ella está representando en este momento la presencia de nuestros ancestros celtas, porque yo creo que todos tenemos de todo, está aquí con esta energía tan maravillosa. Bueno, de aquella, ellos celebraban lo que se conoce, celebraban muchas fiestas paganas, pero una de las más conocidas es lo que se conoce como el Samaín. Hay unas personas que le dicen Sowen, yo no lo había escuchado, pero Samaín está bien, ¿no? Y el Samaín es una celebración con la conexión con nuestros ancestros, con nuestros difuntos, con la magia. Y qué bonito, porque aquí no estamos hablando de brujería, como bien se conoce. No estamos hablando de hechizos ni de sortilegio. Estamos hablando del encuentro entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En ese momento, y mañana creo que se celebra, ¿verdad? En ese momento, es así como en México, fíjense cómo va viajando la información a través del campo mórfico. En ese momento podemos entrar, ellos vienen al mundo de los vivos o nos encontramos en un terreno neutro y podemos abrazarlos. Entonces, estos son unos días mágicos de encuentro, de reencuentro y de bendición, de honra a los ancestros y a los vivos también, porque nosotros somos ancestros también.
Nosotros somos ancestros de nuestro mañana. Lo que hacemos hoy va a repercutir en 6 meses, en un año, en dos, en 3 años. Entonces todos de alguna manera somos ancestros. Mira, mi corazón. Déjame, ok, entonces tengo aquí a mi vecina emocionada. Yo también estoy emocionada porque puedo sentir la energía de los ancestros, la de ella, las mías, mis ancestros, los ancestros españoles. Aquí no solamente estamos 4 personas, aquí hay mucha más energía. Entonces, de Gran Bretaña, a razón de las migraciones, Taimir, como comenzó esta conversación personal, a razón de las migraciones, los ancestros ingleses, los ancestros escoceses, irlandeses, gallegos, conocidos hoy como gallegos, portugueses, fueron a América, ¿sí? Y pues allí los colonos, vamos a decirlo así, que fueron a Canadá y Estados Unidos, siguiendo las tradiciones de sus ancestros, continuaron celebrando, no obstante, a razón de esas mareas masivas de llegar y de comercializar un poco estas fiestas, ¿sí? Se convirtió en Halloween. Entonces vemos, por ejemplo, como muchos de los niñitos, quizás a lo mejor este fin de semana no lo podrán hacer por la pandemia, pero muchos niñitos salen a las casas de los vecinos a repartir caramelos o a pedir caramelos y dicen la frase truco o trato. Truco o trato. A mí esta frase, yo todavía no he llegado a descifrar qué significa para mí esta frase, porque ayer cuando estaba revisando el material que quería compartir con ustedes para el webinario, me resonó mucho esta frase de truco y trato, porque yo creo que justamente desde la visión de las constelaciones familiares y sistémicas, el trato tiene que ver con un intercambio, con una compensación. Y aquí hay que estar bien pendientes y atentos a ver qué tipo de compensación con nuestro linaje, con nuestros ancestros estamos dando. Esto lo voy a hablar más adelante. Luego tenemos a México. México con una de sus fiestas más antiguas, con la calavera, con las flores. Ustedes han visto que la gente se disfraza de esqueletos, ¿verdad? El hueso, la parte ósea. En la parte ósea está la memoria de nuestros ancestros. Entonces muchas veces vemos cuando hay alguna implicación, cuando hay alguna situación no resuelta, de no inclusión con nuestro linaje, una de las partes más afectadas y sobre todo cuando avanzamos en edad es la parte ósea. ¿Sí? Entonces eso también tiene que ver con que, así como la tortuga, nosotros llevamos en nuestro cuerpo la información de nuestro linaje, de nuestros ancestros. Luego estuve investigando y tenemos también el pueblo mapuche que está repartido, mira qué bonito, Karina, que tú estás en Argentina, entre Chile y Argentina. El pueblo mapuche también honra a sus ancestros. Hay muchos pueblos en África también. Yo no coloqué aquí a África, porque si no aquí nos extendemos, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que en la humanidad busca honrar a sus antepasados. Entonces, la cosa es saber honrarlo. ¿Cómo lo vamos a honrar? ¿Vale? Entonces, voy a continuar. ¿Qué cuentan los ancestros? Ustedes sabían, yo no sé si lo han visto a nivel antropológico, a nivel histórico, a nivel de artesanal, nuestros indígenas, nuestros ancestros, y no solamente los indígenas latinoamericanos de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, también los ancestros gallegos. Hay vamos a decir, actividades comunes entre la humanidad y mucho tiene que ver con el trabajo artesanal a través del tejido,
a través del barro, hacer vasijas de barro, platos de barro, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con, en una de estas conversaciones, hace muchísimos años, todavía estaba en Venezuela, estaba estudiando geometría sagrada, y el profesor era un chamán boliviano que andaba por allí, yo no sé cómo yo di con él, pero una de las cosas que se me quedó de sus enseñanzas era que nuestros ancestros, a través de los tejidos, contaban la historia de los pueblos, contaban sus historias, incluso no solamente las historias agradables, sus dolores. Entonces allí está inscrito todo la forma de vida, y esto lo podemos también corroborar a través de los jeroglíficos egipcios. Muchas veces hemos visto alguna de estas inscripciones aquí también en la cueva de Altamira, la famosa cueva de Altamira con nuestros ancestros prehistóricos. Cómo veíamos el búfalo, el mamut grandísimo y los hombres con sus lancitas atacando. Pues nuestros ancestros, a través de su artesanía, contaban sus historias. Era una forma de ellos, como lo hacemos ahora, de escribir, pues ellos escribían de esa manera. Entonces, esto es muy sanador. De hecho, hace 2 años yo tuve la oportunidad de proponer un taller de constelaciones familiares para trabajar con el cuenco sagrado. El cuenco sagrado es el útero, y la propuesta fue trabajar el útero a través con las manos, con la arcilla, y fue algo muy lindo, muy maravilloso, muy lindo, muy reparador. Sí, porque cuando nosotros trabajamos con las manos, cuando trabajamos con el corazón, estamos modificando, estamos haciendo nuevo tejido. Esto es neurociencia. Nuestros ancestros, sin saberlo quizás, ya hacían a través de sus manos nuevos tejidos reconectivos. Entonces, esto es muy valioso para saberlo. También dentro de esta historia está la que escuchamos, la que conocemos, pero también hay una historia oculta. Y esa historia oculta tiene que ver con aquello que ha causado mucho dolor, ha causado mucha vergüenza. Por ejemplo, en nuestro caso, en Latinoamérica, en muchos casos de pueblos que han sido invadidos, arrasados, en Europa también ocurrió así. Eh, la, Existe una memoria de trauma, un trauma transgeneracional, un trauma colectivo, que quizás ese trauma colectivo no ha podido ser sanado, y yo siento que hoy por hoy, en el momento en que estamos actualmente como humanidad, lo que se está mostrando es el trauma colectivo, el trauma del inconsciente colectivo. A veces este trauma, cuando no lo trabajamos, cuando no sabemos cómo transformarlo, cómo ir más allá de esto, lo que ocasionamos, lo que hacemos, es tomar decisiones repetitivas que nos retraumatizan, ¿sí? Entonces es como un laberinto, es como ese roedor que está dentro de la jaulita dando vueltas sin llegar a ninguna parte. Entonces, pero para nosotros, el dar vueltas y no llegar a ninguna parte tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conciencia, ¿sí? Y ese dar vueltas y no llegar a ninguna parte causa mucha angustia, mucho miedo, mucho dolor. Es sentirse atrapado, porque es estar fuera de tu cuerpo, es estar fuera, no hay conexión, no hay sintonía, hay un automatismo, hay un congelamiento, y nuestros sentidos están minimizados, están reducidos, y no nos permite situarnos, pararnos para ver qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces, por eso es muy importante también saber que dentro de la visión de las constelaciones familiares, y esto es una visión revolucionaria, siento yo, porque cuando nosotros vamos a un psicólogo, a un psicoterapeuta, ¿verdad? Y sobre todo antiguamente, el psicólogo veía a la persona nada más, o sea, veía a la persona, sus relaciones, lo que le estaba pasando,
Imagínense, cuando en la época de Freud, Freud ni siquiera veía a sus pacientes, y yo no estoy cuestionando a Freud, todo lo contrario, agradezco a ese señor que haya propuesto a Occidente lo que ha propuesto, porque a partir de allí él abrió un camino, ¿verdad? Pero dentro de su visión, él no veía al cliente para no implicarse, ¿no? O sea, tomaba distancia y lo que hacía era interpretación. Entonces, nosotros, dentro de la visión sistémica, estamos conscientes de que pertenecemos, estamos dentro de un gran inconsciente colectivo. Cuando yo recibo a una persona que viene a constelarse, ya yo sé que él no viene solo o que ella no viene sola, ella viene con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos, porque es el sistema el que está buscando la salida para ampliar la conciencia. Cuando una persona va a constelarse, hay que celebrarlo porque esa persona la lleva a su sistema. Es como que si el sistema dijera, mira, ya basta, vamos a ver qué está pasando y va para allá. Y vamos a ver por qué yo digo esto. Después de el inconsciente familiar, existe, está dentro de este inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, ¿sí? Entonces allí vemos todos los códigos, todas las creencias, todo lo que nuestro linaje ancestral ha creído y ha sostenido, ha ocultado con base, con el único objetivo de la supervivencia. Y esto nos viene desde nuestro origen tribal. Antiguamente, pues hay registros de ellos. Nuestros ancestros, la tribu ancestral, todos los miembros estaban al servicio del colectivo. Es decir, no había una conciencia individual. La conciencia individual fue una evolución de la conciencia y apareció después. Entonces, estos miembros estaban en pro de la supervivencia del grupo. Cuando un miembro violentaba las normas, los códigos de ese grupo tribal, ponía en peligro a la tribu y por ende era excluido. Esto se podía ver, por ejemplo, cuando un miembro mataba, asesinaba a otro miembro del clan, ¿sí? Entonces, como castigo, le era impuesto la exclusión y era abandonado. ¿Qué significa esto? Para este individuo significaba la muerte, porque imagínense ustedes alguien que fuese o que fue abandonado en un medio, vamos a decir, en un bosque, con todo lo que tiene un bosque, o en una selva, o en una estepa africana, vamos a decir, en un bosque hindú, por ejemplo, y pues se le quedaba abandonado allí sin alimentos y a merced de los animales, de las bestias, los tigres, todos estos animales carnívoros, pues era la muerte segura. Y esa memoria está inscrita en nosotros, aún hoy por hoy. Por eso uno de los grandes miedos del ser humano es la exclusión, porque la exclusión es la muerte. La muerte anteriormente física, todavía en muchos casos sigue siendo física, pero es la muerte social, es la muerte porque es que nosotros también somos mamíferos. El ser humano contiene todo y el mamífero se nutre de las relaciones, de los vínculos. Nosotros conocemos el amor, nosotros conocemos la amistad, nosotros conocemos todo tipo de dinámicas que se dan en nosotros a través de lo social, a través de la red conectiva. Por eso es que es muy doloroso para nosotros, los que hemos ido a otros países, los que hemos migrado, ¿sí? Todo este proceso, porque nosotros hemos tenido que dejar nuestra red, nuestro vínculo, en muchos casos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras familias, ¿verdad? Y en el caso de Venezuela más recientemente por la guerra, porque para mí esto es una guerra. No es necesario tener cañones
para que eso sea una guerra, ¿sí? Entonces, todo eso genera mucho dolor. También una forma vamos a decir, de ser impactado dentro de esa memoria colectiva, el individuo, por ejemplo, cuando ese individuo no sigue las normas de esa tribu, igual es abandonado, ¿sí? No necesariamente tiene que hacer un daño a otro miembro de la tribu, sino no seguir la norma, no estar de acuerdo con el líder o con los líderes, vamos a decir, con el consejo, ¿sí? Entonces, esto tiene mucha tela para investigar. Y luego, dentro de ese inconsciente familiar, estamos nosotros también con nuestro inconsciente personal. ¿Y qué significa el inconsciente? El inconsciente son todos aquellos sucesos que han pasado inadvertidos por nosotros o que han sido olvidados en la memoria por dolor, por vergüenza, porque no queremos saber de eso, por trauma, ¿verdad? Eh, También por no, el inconsciente tiene que ver con no estar consciente, no hacer consciente eso que está ocurriendo dentro o afuera o dentro de nosotros. El inconsciente colectivo vemos entonces que abarca, o el inconsciente abarca nuestra parte psíquica, nuestro aspecto físico, emocional y espiritual incluso, ¿no? Porque es que nosotros somos un todo, un ente holístico. Nosotros no somos nada más este cuerpo. Este cuerpo también es energía, ¿sí? Es una forma de energía, de expresión energética. Yo quería saber, antes de seguir, cómo se sienten ustedes, cómo van ustedes, si tienen alguna pregunta que hacerme, algo que quieran compartir en este momento. A ver, aquí, aquí tenemos un chat. Hasta ahora, todo ok. Gracias, Karina. Bueno, un poco para ver cómo está, porque a mí también me gusta interactuar, que ustedes también pues, me pregunten, que estoy en libertad total, les doy libertad total para que ustedes hagan preguntas. ¿Sí? Entonces, como había dicho al principio, a ver, aquí hay otro chat, otra. Con respecto a lo que has conversado, estoy clara. Gracias, Jaime. Entonces, ya había adelantado un poco lo que es la compensación arcaica, y la compensación arcaica es el intercambio, el dar y el recibir, pero desde nuestra memoria tribal. Un poco lo que venía diciendo. Y está gobernada por la memoria del sistema, con lo cual este es un actuar ciego, es un actuar invisible. Aquí están inscritos, aquí están incluidos las lealtades a nuestro sistema, las lealtades inconscientes que el sistema ha ido sumando, que es esa gran contabilidad, y el amor ciego. En las lealtades van sumando de generación en generación, se van reforzando, y es como que si el sistema tuviese un ente, una energía, una conciencia, que lo que busca es preservar efectivamente ese sistema familiar, y cuando algo no es resuelto por el miembro de esa familia que le tocó, que hizo lo que hizo, es asumir su responsabilidad, su compromiso por lo que hace o deja de hacer, eso queda abierto. En gestal, por ejemplo, lo llamamos gestal abierta, un asunto pendiente también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema, la conciencia del sistema, la energía, el campo, va a tomar a un descendiente de ese sistema, un hijo o un nieto, ¿verdad? Y lo va a, es como que si fuera una posesión, realmente es una posesión. Lo posee para que ese descendiente
complete lo que quedó pendiente por el ancestro. Esa es nuestra historia. Así estamos todos. Entonces, en la compensación arcaica, justamente este trabajo sistémico a través de las constelaciones familiares busca que las personas, los clientes tengan este conocimiento para que puedan salir de esa repetición, de esa lealtad y de ese amor ciego. El amor ciego tiene que ver con el niño, el descendiente, que por amor, un amor que no ve, un amor que se sacrifica, va y acepta esa posesión y repite automáticamente, vive la vida de ese ancestro, no vive su vida propia. Aquí creo que me están haciendo una pregunta. Ajá. Taimir, con respecto a lo que has conversado, ajá. Si hay un caso de esquizofrenia que fue fluido y se repite en un descendiente, un familiar puede ayudarlo constelando. Fíjate, el caso de la esquizofrenia, desde el punto de vista sistémico, tiene que ver con la división, la no inclusión y transformación de un perpetrador y una víctima. Es decir, la persona esquizofrénica está portando un síntoma, el síntoma es la esquizofrenia, ¿verdad? Y esa esquizofrenia representa una división. Él no logra, o el sistema, porque les voy a decir algo, la persona no es esquizofrénica, él está portando el síntoma. El sistema es el esquizofrénico. Es el sistema el que no ha podido dar lugar al perpetrador, el que muchas veces el que cometió el asesinato, y a la víctima. De eso es lo que se trata esto desde la visión sistémica. Cuando y se repite un descendiente, un familiar puede ayudarlo constelando. Mira, en la constelación en estos casos, cuando hay vamos a decir, un miembro que está portando este síntoma, generalmente se sugiere que sea la madre la que haga la constelación, porque pudiera ser que efectivamente el perpetrador es un hombre ¿sabes? O sea un masculino, pero de acuerdo a la visión, de acuerdo a los estudios de Bert Hellinger, generalmente la parte de esa carga la lleva la madre. Entonces allí hay que hacer un trabajo, la madre, a constelar la esquizofrenia. No vamos a decir, ella pudiera constelar la esquizofrenia o el síntoma, ¿verdad? Pero una persona que, la madre no está dispuesta tampoco. Fíjate, en esos casos, Taimir, lo que se sugiere, si es el esquizofrénico el que porta el síntoma, es un ancestro y el familiar es un descendiente, allí no se puede constelar. No se puede constelar al ancestro, ¿sí? Por un tema de orden y jerarquía. Lo que sí se puede constelar es cómo yo me relaciono o cómo esa persona se relaciona con esa situación. Eso sí se puede constelar, porque allí, por supuesto, evidentemente es muy dolorosa, hay muchas cosas que ver, pero sí que hay una salida, cómo la persona se relaciona con esa situación, con ese asunto. Pero no constelar al que lleva el síntoma, ni mucho menos digamos, a ponerse en el lugar de la madre. No es posible. Conozco un caso de unos hermanos gemelos, un primo, y el que nace con vida hoy es esquizofrénico. Claro. Sí. Bueno, puede pasar, evidentemente. Ahí está el síndrome del gemelo solitario. Es uno de los trabajos más profundos a realizar en cualquiera de las personas que tenga esta experiencia, porque justamente no ha podido integrar la vida y la muerte. Quizás si se revisa un poco por qué ocurrió esto, a lo mejor en el sistema hay
algo más allá, ¿sí? Que se expresó en la muerte de ese gemelo, ¿verdad? Pero es un trabajo con mucho detalle, muy profundo. Se trabaja, en mi experiencia, a través del renacimiento. Yo lo hago a través del renacimiento, trabajamos con el guión natal, trabajamos con el sistema de creencias. Es una forma amable de abordarlo, y pues he conocido casos de personas que han hecho un trabajo. Por ejemplo, conozco una en concreto que tiene una situación similar y estuvo 3 años haciendo este trabajo y ha podido salir de allí. Al final de todo, cuando estas cosas suceden, ¿qué pasa? Eh, esta relación, esta idea del alma gemela, cuando hay una persona que ha tenido un gemelo evanescente, es el nombre apropiado. Cuando ha habido esta situación de gemelo evanescente, no hay ninguna relación en el mundo que va a cubrir esa, esa, ese vínculo que él tuvo. ¿Por qué? Porque él ahí fue uno. Entonces, por supuesto, él va a ir proyectando en las personas, en la vida, ese anhelo, ese sentimiento de ser uno, de su alma gemela. En estos casos, a nivel sistémico, por supuesto, se trabaja con la persona, el gemelo, el destino del gemelo, ¿verdad? Pero la vía de trabajo es con la madre, sanar con la madre. Esa es. Esa es lo que te puedo decir, la experiencia, lo que he visto, lo que he comprobado. Y lo que sí te puedo decir es que he visto que hay salida, hay tomas de conciencia importantes. Es un trabajo con mucho detalle, con mucho compromiso, con muchas responsabilidades, porque allí hay un trauma en la memoria del bebé, y probablemente esta persona que quedó con vida siente que no merece estar vivo y tiene esa lucha entre la vida y la muerte. ¿Mm? Entonces ha ganado a través de este síntoma una pulsión de muerte importante. Es lo que se llama en el revirgo, pulsión de muerte. La pulsión de muerte es la que no nos permite estar en el aquí y en el ahora, nos coloca en ese amor ciego de querer morir, de no vivir nuestra vida. Gracias a ti, Taimir. Me gustó mucho tu pregunta porque me dio oportunidad de hablar y de ampliar estos temas que son muy importantes. Bueno, la compensación arcaica, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una compensación arcaica, ¿sí? La culpa y la inocencia. Muchos de nosotros tenemos esto adentro, la culpa y la inocencia. La culpa, cuando una persona, la culpa es un terreno donde hay que limpiar para poder hacer algún progreso personal, porque es una de las creencias más difíciles para nosotros, más duras, que ha calado muy hondo. Me siento muy culpable por algo que a lo mejor hice o no hice, ¿sí? Imagínate. Y esto, por supuesto, está reforzado por por la tradición religiosa. Por ejemplo, a mí hace 2 años, yo hice una toma de conciencia, no lo había visto así. Acompañé a una abuelita, la llevé a la iglesia aquí en Galicia, porque en algún momento me dediqué a acompañar a personas mayores y las llevaba a la iglesia, a las personas que necesitaban que las acompañaran, porque aquí hay gente muy longeva. Entonces, digo, longeva de 98 años y van a la iglesia. Entonces, imagínate. Me di cuenta justo en ese momento, porque bueno, yo a lo largo de mi vida también he estudiado y me he formado en otras creencias. Yo sigo la filosofía védica, la filosofía, vamos a decir, chamánica, o sea, mucha filosofía, porque me gusta investigar para conocernos, ¿no? También. No lo hago por curiosidad, para conocernos. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, hay una oración cuando
empezamos la misa, que es esa por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y hacemos el mantra, porque eso es un mantra y un mudra de darnos golpe en el pecho. Yo anoche le decía a mi esposo, le explicaba un poco esto, y yo le decía, ¿tú te imaginas lo que nosotros estamos haciéndonos a través de este acto? Aquí está nuestro sol, aquí está nuestro chakra Anahata, nuestro sol interno. Este sol interno es el que nos conecta con la vida, nos conecta con el sol, nos conecta con el merecimiento, con el amor propio, con nuestro valor. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, que no lo quiero hacer, nos damos el golpe, allí va, y 3 veces, y 3 veces, y 3 es la creación. Imagínate tú, estamos bloqueando nuestro chakra, lo estamos golpeando, lo estamos cerrando. Entonces, tenemos una memoria que no nos ayuda, sobre todo a las personas que nos hemos bautizado dentro del catolicismo. No quiero decir del cristianismo, porque hay varias corrientes del cristianismo donde hay otra visión totalmente distinta a esta que conocemos. Por ejemplo, los cristianos ortodoxos griegos, ellos tienen mecanismos contemplativos y de conexión que nada tienen que ver con lo que nosotros hemos visto, por lo menos del lado de Latinoamérica y de España. Voy a mirar aquí. Ajá, qué fuerte, sí, qué fuerte. Sí, y esto lo hacemos automático, inconsciente. Yo estudié en un colegio de monjas y yo iba todos los días antes del recreo a escuchar la misa con mis compañeritas y todos nos dábamos, y éramos unas niñas y no sabíamos. Y nuestros ancestros, mi madre va a la iglesia y yo le comento estas cosas y me ve raro, me ve como gallina que ve a grano de sal, porque a ella no le entra esto. Entonces, pero cuando uno va tomando, cuando uno va ampliando la memoria, cuando uno va tomando conciencia, uno dice, epa, pero yo no sé si ustedes han hecho yoga alguna vez, y dentro de la yoga hay unos ejercicios para abrir este chakra, ¿sí? Para abre pecho, muéstrate. No te estoy diciendo que muestres las tetas, eso no es. Muestra aquí, ponle pecho a la vida, ponle corazón a la vida, ¿sí? Porque es que desde cuando nosotros conectamos la proyección, el tercer ojo con el corazón, creamos la vida, creamos nuestro presente, creamos nuestra realidad, nuestra energía vital. El Anahata es el puente de comunicación entre la materia, nuestro mundo material y nuestro mundo espiritual. Entonces, cuando hacemos esto, lo que estamos es cerrando nuestra conexión espiritual y, por supuesto, la materia sin la conexión espiritual, pues se empobrece. Y yo me estoy yendo por una vertiente, pero bueno, yo creo que es necesario que yo comente esta información que también sirve para nosotros poder situarnos en contexto, en dónde estamos, cómo estamos, qué podemos hacer. ¿Okay? Y por supuesto, la inocencia, el que se siente inocente, se sacrifica. Este amor ciego, este niño que se somete a los designios, es un estado infantil. ¿Sí? El niño necesita de los padres, necesita de las autoridades para sobrevivir. Y muchos de nosotros nos quedamos allí. Pero este niño también es transgeneracional. Y lo vemos, por ejemplo, en este mito de Abraham y Isaac. Cuando Abraham en sus sueños, imagínense, cuando nosotros soñamos, son los contenidos del inconsciente. Son todas las cosas que han pasado inadvertidas, como ya les venía diciendo. Entonces él sueña que Dios le habla y le dice, lleva a tu hijo a la mañana, a la primera hora de la mañana, y sacrifícalo para mí. ¿Sí? Este mito existe, está en la Biblia. Y eso tiene mucha fuerza, además, porque hay muchos pueblos, quizás no están conocidos, pero si nosotros indagamos un poquito más a nivel antropológico, a nivel incluso religioso, hay muchos pueblos que sacrificaban a sus primogénitos. Por ejemplo, en México, esta historia famosa de Moisés y el faraón, cuando mueren todos los primogénitos, y entonces coloca la señal, la puerta en los primogénitos del pueblo judío para que se salven, y el que no tenía esa señal se moría, pues viene de allí.
Quizás estamos hablando de un pensamiento mágico. No sé cómo habrá pasado, pero sabemos que hubo pueblos que sacrificaron a sus primogénitos para ofrecerlos a Dios. Y esto también se ve, por ejemplo, en la Edad Media y más reciente, sobre todo en la España católica, de los reyes católicos y mucho poquito más acá, donde las familias, las mejores familias o las familias también que no tenían tantos recursos, entregaban a su hijo, al primero, a la iglesia para que fuera sacerdote. Entonces, es una forma de sacrificio, ¿sí? Porque no le preguntaban al hijo si quería o no quería, estaba ya asumido. Como también hay pueblos en México y en otros países donde el mayor o el último no se casa y se queda para cuidar a sus padres ancianos, ¿sí? Esto hoy existe, yo conozco gente que está pasando por esto. Entonces no están viviendo su vida, ya su vida viene con este mandato condicionado, con unos sufrimientos increíbles. Entonces esto tiene que ver mucho con la inocencia, el sacrificio, y ya sabemos que el sacrificio lleva a la muerte, si no a la muerte física, a la muerte en vida. A ver qué dice acá, a ver, que no me aparece el chat. Ajá. Esa creencia está en muchas familias, incluso venezolanas. Claro, ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros no venimos de Marte, como dice mi mamá. Entonces, sí, tenemos mucho de la cultura occidental, la cultura latina. Pues no solamente en España, en Francia, en Italia, quizás en Alemania poco, porque tienen otra visión eh, con el cisma de la iglesia. Pero bueno, es un poco eso. Y retomando el tema del mito de Abraham y Isaac, para cerrarlo, se conoce en la Biblia que Abraham efectivamente tomó a su hijo, lo levantó, a su bien amado, a su primogénito, aunque el primogénito era otro de la esclava, pero era el primogénito reconocido, el hijo de Sara, y lo lleva al monte y cuando está allí con la cabeza y con el hacha o la piedra levantada, no me acuerdo exactamente qué material iba a usar, cuando iba en el momento sintió una voz, la voz de Dios, vaya usted a saber qué Dios era ese, que le dijo, gracias, ya me lo probaste. Pero si esa voz no aparece, a lo mejor ese padre mata a su hijo, ¿no? Entonces ahí vemos un amor ciego y una lealtad, una implicación y una creencia que nos lleva a la inocencia, a la expiación, al sacrificio, a la repetición. Esto nace todos nosotros desde el momento en que somos concebidos, y esto también se ve en el revierte, en el renacimiento, mucho más claramente, desde el momento en que el espermatozoide y el óvulo se fusionan, ¿sí? Allí se fusionan nuestros linajes, nuestros árboles, la memoria de esos dos sistemas de los cuales provenimos. Entonces, ya vemos que nosotros no somos libres, no venimos libres, venimos ya con condicionamiento. Esto no es para ponernos tristes tampoco, ni para alarmarnos, porque también no todo en nuestro árbol es, vamos a decir, malo. Dentro del inconsciente, y yo quisiera hacer este inciso, el inconsciente ha sido muy satanizado, pero en el inconsciente encontramos los tesoros y la salida a resolver en todo esto. El inconsciente es el gran ayudador. Cuando nosotros nos alineamos y orientamos a ese inconsciente para que nos muestre la solución. Eso lo hacemos en constelaciones familiares. También a través del inconsciente familiar, el campo morfogenético y más recientemente, que fue lo que desarrolló Bert Hellinger, el movimiento del espíritu. Es decir, nos entregamos a un campo mayor, donde no hay límites. Y es el espíritu el encargado de la evolución de la vida, de la evolución de la conciencia. En ese momento, ese es el estado actual de las constelaciones familiares, por agregar algo más. Ok,
una cuestión de principio, cómo nosotros salimos de esas repeticiones, preguntándonos quiénes son los primeros. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque necesitamos empezar a poner orden. ¿Por qué el orden? De hecho, dentro de los principios sistémicos que descubrió, que observó, que nombró Bert Hellinger de las relaciones humanas, que rigen las relaciones humanas, el orden es el más importante. ¿Por qué? Porque el orden también nos deriva a la pertenencia. Yo les hablé al principio que uno de los miedos más grandes del ser humano es la exclusión y la no pertenencia, porque es la muerte. Pues para nosotros reconfigurar esto, para nosotros poder dar una salida a todo este entresijo, este laberinto en el cual estamos, empezar a poner orden interno, orden externo. Y eso implica revisión, observación, sin juicio y sin expectativa. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema pertenecen los buenos, los malos, los abusadores y los abusados, los ricos, los pobres, los exitosos, los fracasados, los negros, los blancos, la puta, la monja, la bruja, la sacerdotisa. Todos pertenecen, todos tienen el mismo derecho a pertenecer. Y yo puedo decir esto muy tranquilamente aquí, pero esto en la práctica requiere un trabajo profundo, un trabajo corporal, un trabajo de respiración para yo poder colocar esta energía aquí dentro y pasarla, incorporarla, ponerla en mi cuerpo. Cuando yo logro ponerla en mi cuerpo, entonces ya yo trasciendo cualquier cosa, cualquier asunto que esté por allí pulsando, ¿sí? Entonces, porque la he integrado, porque la he incluido, porque le he dado lugar, porque la he reconocido, ¿sí? Y forma parte. Entonces, a través del orden, el orden se caracteriza por diversidad y plenitud, lo diferente. Permite el intercambio, pero el intercambio hacia más, hacia el crecimiento, porque existe un intercambio negativo, que es, por ejemplo, lo vemos en esas parejas que en sus dinámicas relacionales, en vez de fomentar ese vínculo amoroso, lo que están fomentando es la separación, la rabia, el rencor, el estar mal, el convivir mal. Hay muchas parejas así y hay muchas que duran y hasta celebran los años de aniversario y están así. También es perfecto, les voy a decir. No soy quien para cuestionar eso. ¿Sí? Cada quien, estamos todos en el nivel que estamos aprendiendo. ¿Sí? Todo es perfecto. Une lo disperso. Es decir, la pertenencia, la unión. El orden me lleva a la pertenencia. Entonces el orden es todo, el orden es lo principal. Y esta es una vía para nosotros hacer este trabajo y nosotros empezar a honrar a nuestros ancestros. A ver, aquí, Indira, gracias porque estás grabando el webinario, si puedes compartirlo. Claro, claro, Karina, sí, de acuerdo, cuenta con ello. Gracias. Ok, continúo. Entonces, un poco revisando, ¿qué nos dicen nuestros ancestros? Este es un trabajo que a mí me ha encantado hacerlo y proponerlo aquí. Para mí ha sido una revelación, una información con la cual me he conectado que no la había visto antes. Y este espacio, este webinario me ha dado la oportunidad de verlo y a través de verlo sanar. Yo he tenido darme cuenta, una sanación muy hermosa con esta información. ¿Qué nos dicen nuestros ancestros? Aparte de las historias, de lo que no nos dicen, de esas historias dolorosas, también nos dicen a través de la cultura y que ha quedado registrada, por ejemplo, a través de los mantras. Este mantra del Upanishad, que es uno de los libros más antiguos de la humanidad, es Om Asatoma Ma Sadgamaya. Este es sánscrito.
El sánscrito es la lengua originaria de todas las lenguas, incluso del castellano. Tamaso ma yotir gamaya, Mretyor ma maritat gamaya, om shanti shanti shanti. Este mantra significa, ya les voy a decir, condúceme de lo real, de lo irreal a lo real, del no ser al ser. Condúceme de la oscuridad a la luz. Condúceme de la muerte a la inmortalidad. Es una antigua invocación védica, una de las primeras, y enuncia una bendición, un programa de vida individual y el objetivo de la evolución humana. El objetivo de la evolución humana es la evolución de la conciencia. Es estar al servicio de la vida y contribuir a que esa vida sea más rica, más generosa, más abundante. Ya la vida lo es, pero hay que hacerla a través de nosotros. Hay que realizar la vida a través de nosotros o realizar la vida en nosotros, ¿sí? Entonces es muy hermosa. Y también tenemos otro mantra, hay muchísimos mantras, pero yo coloqué estos dos que me resonaron mucho. Por ejemplo, el Om Namah Shivaya es un mantra con el cual trabajo continuamente a través del rebirth, del renacimiento. El renacimiento es una terapia que sus orígenes están en la tradición védica, en los Himalayas, en el Kriya Yoga. Adicionalmente a eso, bueno, el Om Namah Shivaya significa reverencio al transformador, a la transformación de la conciencia. Om Namah Shivaya. Shiva, el arquetipo de Shiva, la energía de Shiva, el dios Shiva, es la transformación de la conciencia. Nos da la salida también, ¿no? Bellísimo, ¿verdad? Sí. Y tenemos, por ejemplo, dentro de la tradición japonesa, Obon, que les comenté, tenemos que ellos tienen una oración que dice, nuestra conexión con nosotros mismos, con los demás y en última instancia con los kami resplandecientes. Los kami resplandecientes son los ancestros. Empieza y termina con la apreciación. Wow, qué bonito, ¿verdad? Yo te aprecio, tú vales, tú eres importante, tú eres esencial. Gracias, gracias, gracias. Continúo a ver qué nos siguen diciendo nuestros ancestros. Ustedes pueden buscar esta información porque yo lo que hice fue colocar unos extractos porque en las oraciones hay oraciones larguísimas, pero yo incluí algunos extractos bonitos, interesantes y que nos confirman esto que les quiero decir sobre nuestros ancestros, sobre lo que nos dicen nuestros ancestros. La bendición celta, esta es bellísima. Me emociona porque justamente hace poco cumplí años, el 7 de octubre, y una persona que me envió esta oración y sí, yo la sentí mía, la siento mía. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu cara, que la lluvia caiga suave sobre tus campos. Ya hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano, que vivas el tiempo que tú quieras y que siempre quieras vivir plenamente. Mira qué bonito, porque en esta bendición los celtas están invocando los 4 elementos, las 4 direcciones, la tierra, el aire, el fuego y el agua, sobre tus campos. No solamente sobre nuestros campos verdes de frutos, para generar la prosperidad sobre nuestro campo, nuestro cuerpo y sobre el campo de la vida. Me emociona porque al leerla me doy cuenta que tiene muchos metamensajes. Tenemos también la oración Lakota, que comienza así. La Lakota, para los que no saben, son nuestros indios, nuestros ancestros indios americanos, que todavía hay tradiciones que están resguardando, muy poquitos, porque hay muchos que han sido lamentablemente por ese trauma transgeneracional, muchos están sufriendo en este momento vidas muy difíciles, con adicciones, bueno,
situaciones muy duras de desconexión, porque el trauma nos desconecta. Pero hay un grupo de indígenas que han sostenido, que han empezado a tejer por ya de hace mucho tiempo esta información para que no se pierda, porque esta es nuestra memoria. Y lo que nos están entregando nuestros ancestros es la memoria de salida para la evolución de la conciencia. Entonces, Tanyan Omaniti, oración Lakota, Huancan Tanca, gran misterio. Huancan Tanca es el gran misterio. Enséñame a confiar en mi corazón, en mi mente, en mi intuición, en mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en estas cosas para que pueda entrar en mi espacio sagrado y amar más allá de mi miedo y así caminar en la belleza con el paso de cada glorioso sol. Mira qué hermoso, precioso, y de tanta sabiduría, de tanto metamensaje, de tanto que decantar e incorporar en nuestro cuerpo. Esto es sanación. Nuestros ancestros también nos brindan eso, ¿no? Estoy tratando de ampliar la conciencia, de mostrarles no solamente lo que siempre hemos venido repitiendo, sino que también nuestros ancestros nos han dejado un camino de las estrellas, el camino de las estrellas, para nosotros poder evolucionar, tomar la vida. La bendición Nahual es es una comunidad de México ancestral. Existe la maya, la inca, pero la Nahual está muy conectada con las constelaciones familiares, porque incluso Bert Hellinger tenía un chamán Nahual, y en algún momento de su historia él se enfermó y estaba en Alemania y agarró un avión, se fue a México y consiguió a este maestro chamán Nahual, y el Nahual le dijo, pero es que tú estás enfermo. En principio, bueno, por todo el trabajo que ha venido haciendo con los ancestros, estaba metido en esa vorágine, ¿verdad? Pero se había olvidado de conectar con lo esencial, que era la naturaleza, y le mandó a dar baños de sol y baños de bosque. Y aquí estuvo Bert Hellinger durante mucho tiempo, unos meses en México, haciendo este trabajo de vuelta a las raíces, a lo natural, a lo esencial, al sol. Y así fue que salió. La bendición Nahual también es muy larga. Yo coloqué aquí un extracto, pero entonces esta bendición habla de liberación. Entonces comienza libero, ¿verdad? Pero a mis abuelos y ancestros que se fueron encontrando para que yo hoy aquí respire vida en nombre de ellos. Los libero de las culpas del pasado y de los deseos que no cumplieron, conscientes de que todo lo que hicieron fue lo mejor que pudieron hacer para resolver cada una de las situaciones que enfrentaron, con los recursos que tuvieron y desde el nivel de conciencia que tenían en ese momento. Les honro con mi vida, haciendo de ello lo mejor que pueda para hacerla feliz, digna y próspera. Los amo y reconozco a todos y cada uno de ellos. Mira qué hermosa esta oración, porque aquí también nos da pistas, incluso del trabajo sistémico, cuando dice, hicieron lo mejor que pudieron hacer para resolver cada una de las situaciones que enfrentaron. Esto es muy sanador. Esto es muy sanador. Incluso cuando nos lo decimos a nosotros mismos, cuando revisamos alguna situación del pasado que nos desagrada, que no nos gusta, cuando la miramos con compasión, porque esto nos invita a la compasión, ¿sí? A ser compasivos con nosotros, con la historia, con nuestra historia. Y entonces poder decir, yo lo hice, yo creí y lo hice con la conciencia que tenía y como lo mejor, lo que pensé que sabía o como sabía que iba a hacer, que iba a hacerlo. No tenía otra conciencia para hacerlo. En ese momento fue lo mejor que pude hacer con los recursos que tenía en ese momento. Entonces, esto nos lleva
vamos a decir, hacer alquimia dentro de nosotros mismos, no solamente para nuestros ancestros, sino para nuestro hilo de vida, nuestras experiencias, que todavía quizás algunas no se han cerrado. Fue lo mejor que pude hacer, fue la mejor decisión que pude hacer, fue la mejor respuesta que tuve para solucionar ese problema. No sabía cómo hacerlo. Con lo que hice, era perfecto o fue perfecto. ¿Sí? Entonces, ritual para honrar y celebrar a nuestros ancestros. En principio yo les sugiero conexión, sintonía, y que eso salga de ustedes. Yo les puedo dar muchas, vamos a decir, propuestas, que de hecho lo voy a hacer, pero siempre el poder está dentro de ustedes. Y ese poder, cuando nos conectamos íntegro con nuestro cuerpo, alma, corazón, espíritu, eso es invencible. Entonces, ampliar la mirada, sentir el corazón, unas claves. Puedes escribir una carta a tus ancestros. También puedes escribirle estas oraciones, ¿sí? Esta bendición nahual, la lakota. Puedes hacerlo, puedes escribirlo, puedes personalizarlo contigo, ¿sí? Puedes hacer, por ejemplo, yo en mi caso utilizo aromaterapia, y yo para este trabajo ancestral estoy usando la copaiba, que es de madera, se los muestro por si acaso, madera del Brasil, es un incienso y es transmutador, y el Panaway, porque les hablé, esta es una mezcla de aceites y básicamente trabaja sobre el sistema óseo, algún tipo de inflamación. Eso lo podemos usar a través, por ejemplo, de un difusor o un spray con agua, si lo pueden conseguir, y si no, también hay otros elementos, por ejemplo, el cedro, el ciprés, la lavanda, ¿verdad? A nivel de, vamos a decir, de constituir un ritual físico, ¿verdad? Un spray o un difusor pueden usar esto para impregnar el ambiente. Por ejemplo, en mi caso, yo no solamente uso esto, uso esto, la salvia para abrir los caminos. La salvia la tengo en la entrada de la casa, pero por ejemplo tengo este, que es el palo santo, que es para limpiar, ¿sí? Limpiar los espacios, para elevar y sí, elevar la frecuencia, las memorias de los espacios. Esto como conexión ritualística. Encender una vela por 9 días para los difuntos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 9 días por el novenario, los novenarios que se hacen para que el alma se siga elevando, ¿verdad? Entonces podemos hacer una vela, puede ser una vela blanca, puede ser una vela de color violeta para transmutar. Yo, por ejemplo, tengo una vela violeta, aquí la tengo. No sé si la ven. Una vela de color violeta que justamente la encendí hoy para hacer, porque este webinario para mí es un ritual en homenaje. No solamente estoy compartiendo información, sino que también estoy haciendo un ritual a los ancestros, a mis ancestros y a los ancestros comunes, del tronco común. Elaborar un altar de los ancestros, así como hacen en México, pero también podemos elaborar un altar, no necesariamente tenemos que copiar. Yo lo que les digo es que sigan su intuición, creen, conecten, muy importante, los 4 elementos. 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Y el éter. El éter es el amor. El éter son ustedes. El amor son ustedes. ¿Por qué? Porque los ancestros sí tienen, vamos a decir, ese pulso, pero nosotros en este cuerpo físico, y por eso hay que agradecer mucho estar encarnados, porque a través de este vehículo nosotros podemos cambiar y transformar el curso de la historia. La vela se deja prendida hasta que se consuma. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí, te lo estoy diciendo, dependiendo, Taimir. Por ejemplo, si vas a salir
y por temas de precaución, de seguridad. Y lo importante es colocarlo en un recipiente de manera que, bueno, no ocasionar, vamos a decir, un problema mayor. Lo digo porque hay gente que ha tenido situaciones fuertes con esto. Yo diría, mientras estés en casa, lo puedes encender, por ejemplo, si en la noche lo colocas en un envase de vela donde se pueda consumir, perfectamente la puedes dejar encendida. Si, por ejemplo, la vela se consume y todavía no se han culminado los 9 días, pues colocas otra vela. ¿Vale? Puede ser una vela o todas las velas que tú sientas. Por ejemplo, en los altares mexicanos hay cualquier cantidad de velas, pero yo siento que mucho de la alquimia viene de tu poder de conexión. Eso es importantísimo. Las fotos, si quieres las fotos, y si no quieres colocar fotos, porque a lo mejor no las tienes o hay alguna que te cause dolor y tal, un elemento simbólico. Un elemento simbólico, por ejemplo, algo que le gustaba a algún ancestro. Por ejemplo, hoy, justo cuando estaba vistiéndome para venir acá, para estar aquí, abrí una cajita que tenía, que me la había traído de Venezuela, y descubrí unos broches de zapatos que me regaló mi abuelita cuando yo tenía 18 años para adornar los zapatos, que de hecho se lo enseñé a mi esposo. Y dije, mira, esto me lo regaló mi abuelita. Eso es un elemento simbólico, algo que represente allí a ese ancestro. Por eso también es importante cuando vamos a hacer alguna ceremonia ritualística, convocar a los 4 elementos, porque los 4 elementos son ancestros. El sol es ancestro. Todo, porque están primero que nosotros. La primera manifestación, los elementos. A través de los elementos nos honramos a nosotros, porque es que nosotros también tenemos eso. Tenemos los 4 elementos que están vivos en nosotros. Cuando alguno de los elementos no está, no estamos, nos vamos. ¿Sí? Y realizar un trabajo sistémico, una constelación, un trabajo de inclusión. ¿Qué es lo esencial para ti? Conocer tus raíces, ordenar, incluir. Incluir tu árbol, tu bosque ancestral. Y por último, quiero comentarles que el próximo sábado, 7 de noviembre, voy a hacer este taller para abrir el espacio para ordenar, para trabajar el orden como cauce a la vida. ¿Sí? Para acá, para España, son las 17 horas, para Venezuela 11. Venezuela, Colombia y otro, creo que Chile también es la misma hora. ¿Y qué incluye el taller? El orden como causa la vida. Los principios sistémicos, una comprensión a estos principios y las leyes que rigen las relaciones humanas. Voy a profundizar más en estos principios sistémicos. Un ejercicio sistémico, proporcionar, creo que alguien quiere entrar, pero no voy a seguir. Proporcionar las herramientas para elaborar tu genograma. Antes había comentado que voy a proponer un ejercicio sistémico para realizar un ejercicio, un chequeo de la energía en cuanto a nosotros y el orden, a ustedes y el orden, y una visualización para sintonizar con el orden de tu sistema familiar y un bono de regalo. El bono de regalo es sorpresa, es para que ustedes lo tengan. El orden como causa de la vida. Este taller tiene una inversión promocional a partir de hoy hasta el 4 de noviembre, este miércoles, de 25 euros. Para Venezuela tiene un precio especial que si quieres venir, si estás interesada, nos escribimos y te lo comento. En función a, esto lo hago en consideración a la situación específica de Venezuela, a los compatriotas venezolanos, y porque a mí me interesa que
cada venezolano o cada miembro, no importa que esté allá o fuera del país, hagan este trabajo para ayudar a nuestro sistema familiar colectivo. Para mí es importante. Para mí es yo tengo un compromiso con todo, con mi gente, eh, para vamos hacia la vida, vamos hacia la vida. Sé que hay destinos que no puedo yo cambiar, pero es como cuando yo vine a España y empecé a ver todo lo que estaba pasando, porque yo me vine en un momento en que no estaba la cosa tan difícil como ha venido ocurriendo en estos últimos años. Empecé a darme cuenta de las situaciones, sobre todo en las manifestaciones en las calles con los chicos y todo lo que se generó allí. Me dio tanto, tanto, tanto dolor que lloraba muchísimo, lloraba en las tardes. Todavía lloro. Y recuerdo que una vez me puse a hablar con Dios, con la energía, y dije, Señor, una vez hablaste, nos enseñaste de ese mito, esa leyenda, no sé, de Noé y su arca. Yo quisiera construir un arca. Bueno, sé que eso también tiene que ver con sistemas, implicaciones, con muchas cosas bueno, que son muy dolorosas, porque es que nosotros tenemos un trauma continuado como colectivo y es bueno reconocerlo para poder trabajarlo e integrarlo. Entonces, yo no tengo un arca de Noé física, pero yo encontré a través de mi trabajo terapéutico esa arca energética para ayudar a mí. Me tomo un momento para respirar. Entonces, bueno, el orden como causa la vida, esto también, yo soy humana como ustedes y tengo mis emociones y me doy el espacio para sentirlo también. Entonces es bueno sentir todo esto para poder elaborarlo y procesarlo. Entonces, la inversión promocional, 25 euros para Venezuela, precio especial. Venir, me pueden inscribir y yo con gusto te comento. Y a partir del día jueves 5 y el 7, incluso el día del taller, pues el precio varía y son 35 euros. Creo que es un precio solidario, sobre todo para el momento actual global en el cual todos estamos metidos en el saco. Entonces, bueno, estoy a la orden para todas aquellas preguntas que quieran hacerme, bien sea por el teléfono, por mi cuenta, por mi correo. Ustedes tienen mi correo electrónico, a aquellas personas que yo les envié la invitación, me pueden escribir por allí. Y de todas maneras, yo aquí coloqué, fíjense, en esta lámina, el orden es lo que precede al amor. El orden es el cauce, el amor es el río. El río está vivo y el río se entrega al mar, es la conciencia. El destino final del río, de la vida, es la conciencia. Toda la naturaleza nos dice eso, nos habla de eso. ¿Sí? Mira qué bonito es conectar con todo nuestro entorno, con lo real, con eso que nos sostiene. Entonces, bueno, para los que no me conocen, porque no me presenté, se me olvidó, soy Indira Barrada, me llamo Indira Barrada, ya saben que soy venezolana, me formé como consteladora en Caracas, aquí también he seguido mis estudios, formo parte de la Asociación Española de Constelaciones Familiares, adicionalmente estudié Renacimiento y Gestalt y pongo al servicio mis conocimientos y mis dones y mi experiencia para la conciencia, a la vida. En eso estoy. Este es mi arca de Noé. Muchísimas gracias. Aquí está mi número de contacto. El código de España es 0034, mi móvil es 640-157729. Y voy a abrir, si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, yo estoy abierta. Taimir, Irma, que creo que estás por aquí.
Sí, bueno, es que eso es, eso es. Muchísimas gracias, Taimir. De verdad que mira, te voy a decir algo ya al margen del webinario. Taimir es diseñadora de modas. Ella diseña en Caracas. Pero uno de sus comienzos, ella diseña incluso para teatro, vestuario de teatro y hace sus desfiles y todas esas cosas. Pero ella diseñaba unos trajes de baño hermosísimos. Y te voy a decir que yo todos me los traje aquí a España. Están aquí conmigo. Mira, así que de alguna manera una parte de ti está aquí. Te envío un abrazo. Gracias. Y gracias a todas las personas que van a ver este webinario en diferido. Gracias. Adiós.